Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, un programa de formación continua sobre Biblia. En este caso, hoy estaremos iniciando el estudio de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y vamos a enmarcarnos en la introducción a esta carta. Primero, es una carta que Pablo dirige, o una epístola, a las comunidades de la región de Galacia, conocidos como Gálatas. Estas comunidades han sido evangelizadas por el mismo Pablo. Desde Éfeso o desde Macedonia, más o menos entre el 54 y 55 después de Cristo. La epístola está provocada por una situación concreta surgida en estas comunidades. Y es importante tomar en cuenta esto. Ninguna carta de Pablo o de Juan o las demás fueron escritas porque el autor decidió escribir porque tuvo un momento de inspiración así etéreo, sino que había unas situaciones particulares que se dan en las comunidades, problemas, situaciones, y ante estos problemas, ante estas eventualidades, el autor escribe unas cartas pastorales para dar solución a los problemas. Es decir, son cartas pastorales que buscan solucionar una situación X. Unos cristianos procedentes de las comunidades de Jerusalén o de su entorno pretendían que todos los creyentes, sin excepción, en cualquier región, tenían que aceptar como condición previa la obligatoriedad de la ley judía. Es decir, habían unos judíos que más o menos hablaban de Jesús, pero que ante todo exigían que todos los seguidores tenían que vivir la ley judía, entre ellas la circuncisión. Exigían que todo cristiano, o mejor, todo el que seguía a Jesús, a Yeshua, tenía que seguir la circuncisión, realizarla. Estas enseñanzas de los judaizantes, como se llama, además de alterar los ánimos de los Gálatas, los privaban de la libertad del evangelio que Pablo les había enseñado. Es decir, cuando Pablo va a enseñar, a proclamar el evangelio, lo que va junto con el evangelio es la libertad. El evangelio de Cristo es un evangelio de libertad. Hay dos elementos que encabezan el anuncio del evangelio. Uno es el amor, el otro es la libertad. El amor que produce alegría y la vida en la palabra que produce libertad. Por eso es tan importante entender lo que está pasando. Esas comunidades han sido de pronto influenciadas o han llegado judíos pretendiendo que todos los hombres se circunciden y que todos sigan la ley judaica. Esto evidentemente estaba en contra de lo que Pablo había enseñado. Esta carta podemos mirarla en varios aspectos o de varias formas. La primera forma o la primera parte sería el saludo y las advertencias que se hacen en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Se dan los saludos, las advertencias, en tono de las primeras frases introductorias. Pues la epístola se ve que es algo serio, es una situación seria. No contiene, como otras epístolas, una acción de gracias, sino una dura advertencia que pone de relieve la preocupación de Pablo por las ideas que les han transmitido los judaizantes a estas comunidades. Es decir, Pablo en este texto se ve la preocupación
que él tiene, puesto que estos judaizantes han tocado a las comunidades y él tiene temor que las comunidades vuelvan atrás, que vuelvan de la gracia a la ley, cuando el camino es el camino de la gracia. Luego hay un segundo momento en que Pablo presenta sus credenciales como evangelizador. Yo soy un apóstol. Como los judaizantes ponían en duda la predicación de Pablo, debe poner en claro la autenticidad de su ministerio. Su ministerio es realmente auténtico, porque ha recibido el llamamiento de parte de Cristo mismo. Él dice, es que mi ministerio no viene ni siquiera porque me hayan llamado otros apóstoles. No, es que a mí me llamó Cristo mismo. Y es que me tocó Cristo mismo, ¿no? Segundo, porque esta misión fue refrendada por la misma comunidad después, la de Judea. Segunda cosa. Y tercera, porque esta cuestión de la obligatoriedad de las leyes y costumbres judías para los cristianos no judíos ya quedó zanjada. Ya eso quedó despejado cuando Pedro mismo habló en Antioquía. O sea, hay tres elementos por los cuales no se puede aceptar las ideas de los judaizantes. La idea de los judaizantes es una tendencia que en todos los tiempos se ha dado, un volver hacia atrás. Pero no un volver hacia atrás en cuanto fuente, sino en cuanto formas externas. En este caso, repito, la circuncisión. Entonces, Pablo tiene que presentar que él es un auténtico discípulo, un auténtico apóstol, por tres razones. Cristo mismo es quien lo llamó, lo eligió. Además de eso, porque él ha sido refrendado por la comunidad judea, la que está en Judea, ¿no? Los cristianos de Judea o los seguidores de Yoshua en Judea, y porque la obligatoriedad de la ley ha sido zanjada. Estos tres elementos los pone como credencial de él como evangelizador. Un tercer momento es que el evangelio predicado por Pablo es un evangelio de libertad. Y aquí recuerdo algo que decía Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida. Dice que un cristiano tiene que vivir con dos aspectos fundamentales: la alegría y la libertad. No puede haber un cristiano que no sea alegre y libre, porque si no es alegre y libre no es cristiano. No ha asumido a Cristo, no ha asumido la enseñanza de Cristo. Y ella misma confiesa con mucha autenticidad y también naturalidad que pasó muchos años con el alma apretada, decía ella. El alma apretada, hay que entender en ese lenguaje medieval, alma como la persona, como todo el ser. ¿Por qué? Porque la palabra alma, como contrario al cuerpo, porque alma es espíritu, cuerpo es carne, es una visión griega, helénica, no es judía. De hecho, la palabra alma no existe en el Antiguo Testamento, porque esa palabra no es judía. Entonces, cuando se habla de alma, hay que entender que esa autora está entendiendo la persona, mi ser. Yo estuve con mi ser apretado, haciendo las cosas porque había que hacerlo. Hacía maitines, hacía laudes, hacía vísperas, pero todo lo hacía porque tenía que hacerlo, eran las normas. Cuando uno va a la iglesia porque tiene que ir, hay que ir a misa domingo porque hay que ir, hay que hacer, eso hace que el alma esté apretada, que la vida esté apretada, porque no se hace con libertad. Cuando uno hace las cosas porque hay que hacerlas, uno entraña una fuerza titánica. Uno piensa que para vivir la vida cristiana hay que hacer un esfuerzo titánico, de unas luchas y unas cosas terribles. Y ella dice que no, ella enseña lo que dice ya la sabiduría del Antiguo Testamento, que la cuestión está en abandonarse
en la voluntad de Dios. El camino de la fe no consiste en hacer cosas por ley, sino en abandonarse en la experiencia del amor de Dios. Y en esa experiencia de sabernos amados, dejarnos conducir por aquel que nos ama. Dejarnos conducir por aquel que nos ama. Y cuando nos dejamos conducir por aquel que nos ama, ya no estamos haciendo un esfuerzo. De hecho, fíjense que ahora que dice esto de la ley, que los judíos querían que la comunidad de Galacia asumiera la vida de la ley, del esfuerzo personal, del cumplimiento. De hecho, esto dio origen a una herejía en la iglesia primitiva, que es un voluntarismo que se llama pelagianismo. Era un sacerdote Pelagio que él proponía que a punta de voluntad y de esfuerzo personal uno se ganaba el cielo. Cuando uno se esfuerza y uno lucha y uno se emprende en la vida a luchar contra el pecado, uno alcanza la salvación. Eso era una herejía. Y fíjense que mucha gente hoy piensa así igual, que yo me gané la salvación luchando y esforzándome. Santa Teresa, fíjense, en el siglo XVI, Francisco en el siglo XXI, ya en el 2013, va a decir que el camino de la fe es un encontrarnos con Jesús que suscita una verdadera alegría. Es el camino de la libertad. Cuando uno encuentra a Jesús realmente, lo que experimenta es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque encontrarse con Jesús es encontrarse con la verdad. Y la verdad nos hace libres, verdaderamente libres. Entonces, por eso expone claramente el tema de su reflexión. El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque esta carta fue aquella que un día Martín Lutero dijo: es la carta de mi vida. De hecho, el estudio de esta carta fue lo que lo llevó a él a decir que nadie se salvaba por las obras, sino por la fe. Y fíjense que en ese momento, claro, hubo esa parcialidad. La iglesia no, nos salvamos por las obras, especialmente por los sacramentos. Y los protestantes, en este caso Lutero y los demás, no, es por la fe. Y se hizo ese movimiento del péndulo. En un extremo, los católicos por las obras; en otro extremo, los protestantes, la salvación por la fe. Pero ya en el año 93 hubo un acuerdo luterano católico, que yo creo que nadie conoce por aquí. En ese acuerdo luterano católico, los católicos y los luteranos acordamos que los dos teníamos razón. La salvación es por la fe y por las obras. ¿Por qué por la fe y por las obras? Por la fe, porque es Dios el que nos salva. Pero por las obras, porque una fe verdadera tiene que generar obras. Porque una fe sin obras es muerta. Por lo tanto, tantos siglos de pelea, llegamos a un acuerdo en cuanto a la justificación. Somos justificados por Dios y lo recibimos por la fe porque lo creemos. Al creerlo, asumimos y vivimos la justificación, y esa justificación se puede convertir en obras. ¿Qué dice entonces Pablo? El que no justifica es la fe en Jesucristo, y aduce luego las siguientes pruebas. ¿Por qué? Lo que no justifica es la fe en Jesucristo. Primera prueba, la experiencia de los propios Gálatas. Han recibido el Espíritu no por cumplir la ley, sino por la fe en la predicación.
Los Gálatas recibieron el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Puede que nosotros pensemos que recibir el Espíritu es cerrar los ojos y ver unas lenguas que caen de fuego, que nos dan un escalofrío, y eso es figura. El Espíritu es el Espíritu Santo. Es una persona. Recibir una persona en sus vidas. Pero ¿qué persona es? La persona del amor de Dios. Recordemos que, al menos en lo que podemos entender desde la teología, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuando el Padre y el Hijo se contemplan, es tan grande el amor que se vuelve persona. Es persona, el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la comunidad de Galacia recibió al Espíritu Santo, recibieron el amor de Dios, al Dios amor. Y esta recepción del amor de Dios no fue por cumplir la ley, fue por creer el Evangelio. Es decir, el creer el Evangelio derrumbó las creencias que les impedían ver el amor, ver la presencia del amor. Esa es la primera prueba. La segunda dice, la Escritura lo prueba también. Primero, con la promesa hecha a Abraham, cuando todavía no existía la ley. Él creyó y se le encontró esto por haber. Es la fe de Abraham la que le es contada. Dice, el mismo Abraham prueba que lo que da la vida en Dios no es la ley, porque cuando Abraham hace esa prueba de fe, todavía no había sido escrita la ley. Tercera prueba dice, la ley no puede estar por encima de las promesas, pues estas tienen un campo más amplio, ya que se hicieron a Abraham y a todos sus descendientes y son ya cumplidas en Cristo. Cuarto punto, la ley coarta la libertad del hombre mediante sus normas y prescripciones detalladas. En cambio, la fe da libertad. ¿Por qué dice esto el autor? Porque cuando se sigue la ley, por la ley, uno actúa por miedo. Cuando se sigue la ley, uno actúa por miedo. Y vamos a ver en el mundo antropológico, en el mundo de la familia, cuando un papá o una mamá tiene una ley muy rigurosa en la casa y el que viola esa ley, se le da rejos o se le da una reprimenda o se le hace un castigo, cero celular, cero internet, los hijos empiezan a desarrollar un miedo por esa ley y les da miedo faltar, porque faltan a la ley, van a ser condenados, van a ser golpeados de alguna manera. Entonces, la ley siempre, por ley, genera miedo, y el miedo es contrario al amor. Y si genera miedo, entonces está en no libertad, en esclavitud. Por eso lo va a decir que la ley coarta la libertad. La ley no lleva al amor. Pablo dice, esclavos de la ley viviendo en el miedo. Esclavo de la ley viviendo en el miedo. Cuando en una comunidad lo que pondera es la ley, veremos a los miembros de la comunidad llenos de miedo. De miedo a hacer esto, miedo a lo otro, miedo al que dirige, miedo a que me regañe, miedo, porque viven de la ley. Mientras que el que vive del amor es libre. Libre para hablar, libre para expresarse, libre para actuar desde la conciencia, porque lo que le lleva es el amor. Y finalmente, el último punto dice el texto que en esta introducción a la carta a los Gálatas, mediante una comparación alegórica de las dos esposas de Abraham, Sara y Agar, la libre y la esclava, Pablo reduce la ley judía a la situación de la esposa esclava. Dice, la ley judía es como Agar. Y, mientras tanto, el evangelio es como Sara. La predicación del evangelio es como la esposa libre, Sara. Mientras que la ley judía es como Agar, esclava. Fíjense la profundidad
de lo que Pablo muestra, Y de antemano les digo que esta carta tiene una profundidad impresionante. Vamos a ver luego por qué. ¿Cuál es la libertad? En el cuarto punto de esta introducción, ¿cuál es la libertad del Evangelio? Esto lo vamos a ver en el capítulo 5 ya de la carta, uno en adelante, ¿no? La libertad del Evangelio. Pablo concreta ahora en qué consiste esta libertad del Evangelio. ¿Por qué decimos que el Evangelio genera libertad? Y esto tenemos que replantearlo. ¿Por qué? Porque encontramos muchas comunidades que viven del miedo. En todo nivel, comunidades en las ciudades, en los campos, ya sea en el mundo agrícola, en el mundo de pronto de la ciudad, donde encontramos gente con mucho miedo. Si fallo en esto, si fallo en lo otro, si me equivoco, el miedo a que me den una reprimenda, a la ley, a tantas cosas, ¿no? ¿Qué significa el Evangelio de la libertad? Primero, hay que estar consciente que en el amor no hay miedo. Si entramos por la experiencia del amor, ya no hay miedo. Porque el amor perfecto echa fuera el miedo. ¿Por qué razón? Porque el amor perfecto, el amor real, es lo único que existe. Todo lo que no es amor no existe. Es irreal. ¿Y por qué es irreal? Porque pasa. Todo lo que pasa es irreal. Por eso dirá Pablo, también cuando vimos la carta a los Corintios, el capítulo 13, la primera carta, decía que solo el amor perdurará. Pasará la fe, pasará la esperanza, pero el amor perdura. Porque solo el amor es real. Ese no se acaba. Porque es el amor de Dios en su eternidad. Todo lo demás pasa. Bien, Pablo dice que esta libertad se puede entender y se puede comprender desde algunos elementos. El primero es que en no someterse a las leyes judías sintetizadas en la palabra circuncisión. Recuerden que la circuncisión viene de unas tradiciones no solamente de los hebreos, sino de muchos en ese ámbito de la media luna fértil. Por un lado es una forma muy sanitaria para el varón, la circuncisión. Muchos varones, el tema del prepucio es difícil que corra y es tremendamente doloroso. Entonces cuando se casaban, eso era doloroso, entonces eso puede ser impedimento para la procreación. Por lo tanto, en muchos lugares la circuncisión fue un rito incluso religioso previo al matrimonio. Es decir, un tiempo antes, puede que un año antes del matrimonio se realizaba. Luego pasó a ser un rito de niños, porque se dieron cuenta que entre más pequeño se hacía, menos se sufría y menos problema había. Pero de todas maneras, pues cuando llegaban, imagínense, a un pueblo como Galacia, que todos eran adultos los que estaban en las comunidades, y les metían que tenían que circuncidarse. Eso causó un revuelo, Nadie quería circuncidarse, ¿no? Y menos no es que ahora ponían penicilina, ahora no. Aquella era a punta de cuchillo de pedernal, tenía que ser con un pedernal, a cuchillo limpio, sin anestesia. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice que en no someterse a las leyes judías sintetizadas en la palabra circuncisión. Para los cristianos, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia. Para el cristiano, es Cristo el que nos da el sentido de la fe, que es la caridad. No es ni la circuncisión ni la incircuncisión lo que tiene valor en la vida cristiana, sino la caridad en Cristo. Eso es lo que va a definir nuestras vidas, la de los cristianos, la caridad en Cristo. Segundo elemento,
en llevar una vida guiada por el Espíritu. Fíjense que esto es muy interesante porque Pablo va a desarrollar primero que va a sustentar que la circuncisión ni la incircuncisión son el elemento fundamental para vivir cristianamente, para vivir como un discípulo de Cristo, sino la caridad, que está en línea de lo que Jesús enseña. El camino de Jesús es un camino de caridad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, en el agapan, en el agape. Entonces, en el segundo momento dice, es llevar una vida guiada por el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Es el Espíritu del amor. Aquí habría que preguntarnos, porque recuerden que estamos estudiando estas epístolas, estas cartas y todo lo que estudiamos de la palabra, no es para saber más, es para vivir mejor el misterio revelado, para vivir como comunidades auténticas, bajo la revelación de Cristo. Entonces, como comunidad auténtica, dice, el primer elemento es vivir en la caridad. No es circunciso o incircunciso, nada de que ver con eso. No es que cumplo la ley o no la cumplo. Incluso, fíjense, podríamos ir más allá. No es si voy a la iglesia o no el domingo, que no es que está mal. Está bien ir a misa el domingo, ir a la comunidad el domingo está muy bien. Pero eso no es lo que me va a determinar, lo que va a definir que soy un discípulo de Cristo. No es eso, sino la caridad. La caridad, la vida en el amor, pero no cualquier amor, como Jesús nos ha amado. Entonces, en el segundo momento es la vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Repito, ¿o quién es? Es el Espíritu del amor de Dios. Por lo tanto, una vida guiada por el Espíritu es una vida guiada por el amor de Dios. Es el segundo elemento. Mi vida no la guía mi ego, mi querer, mi impulsividad, mis percepciones e interpretaciones. Mi vida la dejo guiar por el Espíritu del amor de Dios. Por lo tanto, mi mirada se transforma. Ya no es la mirada física con sus percepciones e interpretaciones, sino la mirada en Cristo, la mirada del Espíritu. Entonces, dice el texto que esa vida guiada por el Espíritu se manifiesta en los frutos del mismo Espíritu. Porque la vida guiada por el Espíritu no es lo que yo diga. No, yo me dejo guiar por el Espíritu. ¿Y a ustedes quién los guía? El Espíritu. Bueno, pero espérate, vamos a ver. Dice, es que la vida guiada por el mismo Espíritu es amor, alegría, paz, bondad, magnanimidad, ternura, compasión, justicia. Esa es la vida guiada por el Espíritu. Dejarnos guiar por el Espíritu. Tercer elemento dice, y esta vida de libertad se realiza de verdad en la comunidad cristiana, regida por la ley de Cristo. Es decir, no puedo vivir la libertad o la vida en libertad fuera de la comunidad cristiana. Es imposible. Un cristiano que sigue la caridad, que se deja guiar por el Espíritu Santo, ha descubierto el valor de la comunidad como cuerpo de Cristo, como iglesia. Por lo tanto, sabe que la manera de vivir esa caridad y esos frutos del Espíritu es en la comunidad. No hay otra forma de vivir la vida en Cristo. Entonces Pablo enumera unos rasgos de la vida comunitaria que transparentan la vida en libertad evangélica. Es decir, la vida en libertad evangélica
se va a notar en unas formas que se van a dar dentro de la misma vida de la comunidad. Y estas formas son concretamente: uno, ayuda mutua. La caridad, la vida en la caridad lleva a vivir la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque en la comunidad no sabemos todos cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si una mano necesita todo el cuerpo, o un pie. Entonces está la conciencia de la ayuda mutua. Segundo elemento, la corrección fraterna. En la comunidad se da la corrección fraterna, que en su momento, cuando miremos en los textos propiamente dichos, nos daremos cuenta cómo se realiza. Porque muchas veces la corrección fraterna creemos que es, nosotros descubrimos que un hermano falló en algo, lo agarramos y le decimos un poco de cosas. Esa no es la corrección fraterna. La corrección fraterna parte del mismo amor del Espíritu Santo, del mismo amor de Dios. Se corrige al hermano como Dios nos corrige a nosotros. Imagínense, corrijo al hermano como Dios me corrige. Es decir, Dios siempre está sacándonos del error para llevarnos a la verdad en el amor. La corrección fraterna es desde el amor llevar a un hermano del error a la verdad. No es regaño, no es meterle el cuchillo, no es sacarse el clavo, no es nada de eso. La corrección fraterna es un acto de amor celestial prácticamente, ¿no? Además de esto, dice, la honestidad en el cumplimiento de las propias obligaciones. Honestidad en el cumplimiento de las obligaciones, es decir, de los carismas que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado para servir. Entonces, honestidad en mi obligación. ¿Ve? Es que hoy me levanté que no tengo ganas de hacer nada, pero voy a ir a la iglesia, entonces soy lector ahorita. Oiga, ¿puede hacer la lectura? No, es que no tengo los lentes, no los traje, pero es que no quiero hacerlo. Honestidad en mi obligación, ser honestos en lo que nos corresponde hacer en la comunidad, en el servicio, evidentemente, en cómo servimos a los demás. Además de esto, también compartir los bienes, que es un tema que muchas veces nos toca, nos cuesta. Compartir los bienes es el grado más alto del compartir de la comunidad. Ser capaces de compartir los bienes. Una comunidad sólida que vive un solo corazón, una sola mente, en un solo espíritu, es una comunidad que comparte los bienes. Y uno se preguntará, ¿y cómo podemos hacer nosotros eso? No lo podemos hacer todavía, hasta que no vivamos realmente como comunidad, hasta que no nos encontremos realmente como cuerpo de Cristo. Cuando ya nos conozcamos y vivamos como cuerpo de Cristo y hagamos pequeñas comunidades donde nos sentimos parte integrante realmente, entonces podemos decir, ahora podemos compartir los bienes. Entonces, de pronto Renan, de pronto Augusto, de pronto este servidor y Betsaida y todos los demás, vamos a entregar nuestras entradas. Y vamos a hacer un solo paquete y después le damos lo mismo a todos por igual. Y nadie pasa necesidad. Pero en una comunidad no se puede vivir cuando en esa comunidad dice, bueno, yo no voy a dar, porque de todas maneras me va a tocar. O yo digo que no tengo, pero sí tengo. Eso no sirve. Eso lo pasó en las primeras comunidades con Priscila y Aquila, que me dieron un terreno y no quisieron decir que lo habían vendido para quedarse con la plata, y se murieron de un solo viaje. Pero lo que está diciendo es que el que actúa así muere porque no está actuando en el amor. Y el que no actúa en el amor está muerto. Esa es la cuestión. Para poder vivir la comunión de bienes, tiene que haber un crecimiento humano, espiritual, un crecimiento en Cristo, que entendamos perfectamente lo que significa el compartir fraterno. Si no, es imposible. Otro elemento
del compartir de bien, dice, es hacer el bien a todos. Nuestra preocupación, nuestro camino debe estar consciente de que debo hacer el bien a todos y a todas. Y en eso también a veces nosotros fallamos mucho, ¿no? Porque muchas veces no estamos mirando hacer el bien a todos, sino cuánto bien me toca a mí. ¿Sí? Cuánto bien me toca a mí. Entonces, hacer el bien a todos, incluso a los que no pertenecen a la comunidad cristiana. Si la comunión de bienes es dentro de la comunidad cristiana, hacer el bien va más allá, porque incluye a los que no están en la comunidad cristiana. Y aquí quiero reafirmar algo, porque esto del compartir fraterno, el compartir de los bienes o la comunión de bienes, no es hacia el exterior. No es que la comunidad entrega sus bienes y entonces se los damos a los de afuera, al que pasó, no, eso no es así. Es una lectura incorrecta del Evangelio y de las vidas de las primeras comunidades. El fin del compartir fraterno, de desprenderse, es que nadie pase necesidad en la comunidad. En la comunidad puede haber una persona que honestamente no está trabajando y tiene necesidad, y entonces ese compartir fraterno le ayuda a esa persona. O que está muy anciana o que está enferma, le ayuda a esa persona. La comunidad cristiana no es para vivatos tampoco. Me arrimo a la comunidad y no trabajo o no hago esfuerzo porque ahí me van a dar. Tampoco tiene ese sentido, porque eso tampoco es amor, es desamor total. Es para gente que ha crecido en el amor. Entonces, por eso es importante, pues, mirar esto. El desprendimiento es para dentro de la comunidad. Todo se desprende, todo se vende y se reparte entre todos los miembros de la comunidad. Dice el texto, de tal manera que nadie pasaba necesidad alguna. Ese es el sentido de el compartir fraterno. Mientras que dice, hacer el bien a todos, incluso a los que no están en la comunidad, es hacia afuera. Hacer el bien relacionalmente con todos y a todas. Ese es el camino. El punto 5 sería la despedida de la carta. El final de la carta contiene una frase escrita por Pablo, como de costumbre, resume todo lo que ha dicho, recuerda las credenciales, porque él es ministro realmente, porque es un enviado, un apóstol, y que él lleva el evangelio, y que han soportado todos los malos tratos por y a causa del evangelio. Entonces, ya la carta misma, como he dicho, tiene unas particularidades fundamentales, y es que esto debemos tomarlo en cuenta. La carta es una de las cartas que remueven nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque la carta nos va a ir haciendo descubrir quiénes somos de verdad. Se esfuerza en que descubramos quiénes somos de verdad. Podríamos decir que en esta carta, a esta altura de estos textos, descubrimos nuestra identidad. Y podemos darnos cuenta cuál es nuestra identidad verdaderamente. Y que muchas veces uno puede pasar toda la vida estudiando, entre comillas, la religión o estudiando la fe, y sin embargo no estar claros o claras de cuál es nuestra identidad cristiana. Y esto es un problema serio, ¿no? Porque hoy le preguntamos a cualquier cristiano o cristiana, ¿cuál es tu identidad? Otra vez se lo he dicho, uno le dice a una persona, a ver, ¿cuál es su identidad? ¿Hombre o mujer? Y si digo, a ver, Nati, ¿cuál es tu identidad? ¿Mujer o hombre? Mujer, eso sale de inmediato, desde los tuétanos, porque ya lo sé. Sin embargo, tú dices, ¿cuál es tu identidad como cristiano? Quedas pensando, no sé, porque no lo hemos asumido. Y no lo hemos asumido porque no lo hemos aprendido, no lo hemos aprendido porque no nos han enseñado. Entonces,
este es un momento particular para aprender nuestra identidad cristiana. Va a ser un momento también para entender la experiencia de comunidad, cómo vivir la experiencia de comunidad cristiana. ¿Para qué es la comunidad? Yo creo que hoy por hoy, a mi manera de ver, hay mucha gente cristiana que no están claros sobre el sentido de la comunidad. ¿Cuál es la importancia de participar de una comunidad y en una comunidad? De ahí entonces vemos una tesis que Pablo presenta cuando nos habla de ese elemento que nos tiene que hacer encontrarnos con la verdad y gozarnos, y es el tema de la filiación divina, de que nosotros participamos de la misma vida divina de Dios. Esa filiación divina es una parte fundamental que nos lleva pues a encontrarnos con nosotros mismos, y entonces también nos va a llevar al encuentro sobre el precepto de el amor en la comunidad. Cómo se vive el amor en la comunidad en cuanto a libertad y amor, en cuanto a alegría. Esto es sumamente importante porque decía Santa Teresa que cuando una comunidad no vive en alegría, algo está fallando. Cuando en una comunidad cristiana o en un cristiano no se vive esa alegría, ese amor, esa libertad, algo hemos asumido mal. No es que está fallando el evangelio, no es que está fallando la palabra, esa nunca falla. Está fallando cómo estamos asumiendo la fe y qué tipo de fe estamos nosotros viviendo. Ahí está la situación problemática. ¿Qué tipo de fe estamos realmente asumiendo? Entonces, esta carta nos debe llevar, por lo tanto, a un paso más grande en el despertar de nuestras vidas. Recordemos que el camino es despertar. Dice Pablo, es hora que despierten del sueño. Ya. El día está pasando. Es hora que despierten del sueño. ¿De qué sueño? El sueño en que estamos sumidos en este mundo. En este mundo estamos siguiendo un sueño. La felicidad la buscamos en un sueño, en una persona, en un evento, en una situación, en tener, en lograr. Todo es un sueño, eso no es cierto. Vivimos en un sueño. Entonces, salir del sueño es dejar de ver las cosas de la tierra y poner la confianza en esas cosas para poner la mirada en las cosas del cielo. Es decir, poner la mirada en Dios. Dependiendo en quién miro, en quién tengo mi mirar está en Dios o mi mirar está en el mundo, allí estará mi vida en el sueño o en la realidad. Aquí nos vamos a hablar un poco de lo malo y lo bueno, fíjense, que son criterios también muy del mundo, lo malo y lo bueno, sino de lo verdadero y lo erróneo. Lo verdadero y lo erróneo. Lo verdadero siempre nos va a llevar a la libertad, siempre. Y lo erróneo siempre nos va a llevar a la esclavitud. Por eso es tan importante, en vez de estar viendo si eso es malo o bueno, que puede ser incluso equívoco, porque si para una persona puede pensar que algo es bueno, otra puede pensar que es malo. ¿Ve? Es que para mí hoy es malo que llueva, pero por otro puede ser bueno que llueva porque tiene unos siembros. Pero una persona puede creer que no es bueno perdonar, porque entonces la están humillando. Otra persona dice sí es bueno. Entonces, más que eso hay que ver, mirar verdadero o erróneo, verdadero o falso. Si estoy creyendo en lo verdadero, soy libre. Y lo vivo en libertad, lo vivo en el amor, en la caridad.
Si estoy creyendo en lo falso, soy esclavo y vivo en el miedo y todo lo demás. Bien, entonces vamos ahora a dar unos minutos para el compartir las preguntas. Recordemos que no hemos entrado todavía en el cuerpo de la carta, sino que hemos hecho solamente una introducción. Pero ya con esta introducción podemos dar aportes, podemos hacer preguntas, podemos de pronto decir alguna cosa. Si alguien quiere decir algo, alguna pregunta, alguna intervención, es momento para hacerlo. Padre, hablando de la caridad, bueno, hoy en día es un poco delicado también, hay que tener mucho discernimiento para ver con quién uno está tratando, que no sea, como usted dice, alguien vivo que se quiera aprovechar de la oportunidad. Entonces, ¿cómo uno hace en ese sentido? Inclusive dentro de la misma comunidad eclesial sucede eso. Bien, la palabra caridad siempre se tiende a definir como el amor que viene de Dios, que en griego es ágape o agapan. Entonces, esa caridad es un sentir desde Dios, porque miro desde Dios. Entonces, cuando una persona actúa mal, no se puede dejar de mirar con caridad, con ese amor de Cristo. Pero ese amor tiene que llevarnos a tratarla desde la caridad para llevarla a la libertad de los hijos de Dios. Si es alguien que juega vivo, hay que hacer la corrección fraterna desde el amor. Y muchas veces esa corrección fraterna implicará tomar acciones que desde la misma caridad se sustentan. Por ejemplo, viene un drogadicto a pedirme dinero para comprar drogas. Entonces, si yo no sé quién es el que me pide y en el momento me pide a alguien y no sospecho nada, yo puedo con libertad darle algo. Pero si yo sé que es un drogadicto y lo voy a usar para eso, entonces la caridad me invita a no darle, porque está haciendo algo que no está bien, que está mal para él y para todos los demás. Igual la caridad en la familia, la caridad en las relaciones, siempre será amor desde Dios que me lleva a buscar el bien del otro, el bien de la persona. Incluso caridad con el que te ataca, te juzga, etcétera. La caridad es lo que Jesús dice: amar al enemigo, amar al que me ha hecho algo, al que me roba, amarle. Es algo que va por encima del mundo. En el mundo, según las ideas del mundo, eso es imposible, porque el mundo sigue un sistema de amor que realmente no es amor. Le llama amor, pero no es amor. Todo lo que el mundo llamamos amor son en realidad relaciones o formas de vivir egoístas, infantiles, egocéntricas, donde espero que los demás estén en un cuadro que yo he hecho para ellos. Si se salen de ese cuadro, ya no los amo. Esa es la situación. Pero la caridad como ágape, como agapan, no puede pasar. Siempre actuaremos con caridad. Es interesante, los monjes Shaolin dicen que ellos practican artes marciales muy fuertes y muy letales. Y dicen que incluso cuando tuvieras que defenderte por defender la vida, dice, golpea sin ira. Golpea en la caridad. O sea, golpea buscando evitar que te hagan daño, pero no dañando a una persona con odio, con resentimiento, con ira. No, estoy evitando un mal. Fíjense. Entonces, para que veamos en ese campo del Shaolin, que es otra cultura, ahora imagínense en Cristo. Es caridad que comprende y por tanto caridad que no juzga. ¿Me explico? Entonces eso, además, le voy a decir algo, eso no se entiende explicándose, se entiende viviéndolo. En realidad la caridad solo se entiende viviéndola, no con conceptos, porque los conceptos pueden ser muy bonitos. Se entiende cuando uno lo practica. Le hace algo a alguien que ese alguien no esperaría que tú harías. Eso es la caridad. Y por eso la máxima caridad es ver en el otro lo que ni siquiera él ve.
ver en el otro su santidad, cuando ni siquiera él cree que es santo ni lo ve. Es lo que hizo Jesús con Zaqueo. Cuando todo el mundo decía que era un pecador y Jesús se había quedado en la casa de un pecador, Jesús dice, este también es un hijo de Abraham. Este también es un hijo de Dios. Es decir, cuando todo el mundo veía a Zaqueo como un pecador, Jesús lo ve como un hijo de Dios, como un santo. ¿Ve? Eso es la caridad, ver más allá de lo que los ojos ven, porque se ve desde el corazón y se ve en unidad con el Espíritu Santo. Dentro de eso podemos decir que si ofrecemos esa caridad con amor, se puede provocar un cambio en la persona. Como usted dice, un drogadicto, una prostituta, cuando se le trata con esa caridad, se le puede provocar un cambio. Es que el amor, la caridad es la que genera los cambios. Es el amor real el que genera el cambio. Cuando está Jesús en la narración con los dos ladrones al lado, es la caridad de Jesús la que hace que el ladrón se vuelva. Y cuando dice, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Entonces Jesús le comunica su caridad. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la caridad de Jesús. Y esa caridad de Jesús, que es la caridad de Dios, la que tenemos que nosotros vivir. Y eso transforma todo. No es con espada, como el mundo cambiará, dice el canto, sino con el espíritu de amor. Eso es lo que hace cambiar el mundo. A la vez, no hay que rendirse porque puede provocar lo que pasó en la cruz. Uno tuvo un cambio y el otro no tuvo un cambio. Entonces, no hay que rendirse, hay que seguir. Claro, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, padre, sí, definitivamente, a pesar del tiempo que muchos de nosotros llevamos en la parroquia, en un camino de comunidad, yo pienso que esta carta nos va a enriquecer muchísimo, muchísimo, porque muchos de nosotros vivimos, como usted decía al inicio, a nuestra manera, realmente sin tomar conciencia de verdad lo que significa vivir en una comunidad como Cristo quiere que vivamos. Entonces, pues me resta a mí ahora mismo invitar a todos los que formamos parte de aquí de la catedral y a todos los que nos escuchan y nos están viendo por las redes, porque verdaderamente pienso que esta carta a los Gálatas es el inicio para un cambio en nuestras vidas, empezando aquí, entre nosotros mismos, cuando muchas veces no nos tratamos como debiéramos tratarnos, con caridad desde el amor. Así que sería importante y muy, muy importante que todos viniéramos a participar. Sí, exactamente. Ojalá pudiéramos aprovechar esta oportunidad para crecer. Ya en la próxima formación voy a traer el texto griego, el texto original en griego, para que si hay alguna palabra que sea dudosa, mirarla en el griego y ver realmente qué es lo que quiso decir Pablo, al menos en lo que se tiene del lenguaje griego, que está pues el Evangelio completo y las cartas completas en griego. ¿Alguien más? Yo creo que también es importante que aprovechemos lo que dice Betsaida, porque muchas veces nosotros creemos, y eso pasa con mucha gente, también me pasó a mí. Hoy yo quiero confesarme, como dice. Yo recuerdo cuando fui admitido para ir al seminario Mayor San José, había estudiado ya varios libros de fe, había leído varios libros sobre la fe católica y me había leído toda la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces cuando iba para allá, yo pensaba, bueno, ¿y qué me irán a enseñar estos padres? Y a los días me di cuenta que no sabía nada, que era simplemente la ignorancia soberbia la que nos hace creer, la ignorante soberbia la que nos hace creer que sabemos y que no necesito aprender más. Ya yo sé cómo vivir en católico. En modo católico es fácil,
Mentira, no sabemos. Después de haber estudiado 7 años en el seminario, de haber estudiado muchos otros años más, etcétera, etcétera, todavía siento me falta mucho que aprender para servir mejor. Entonces, ojalá pues aprovechemos todo porque estamos creciendo juntos, estamos haciendo sinodalidad aquí, al compartir unas enseñanzas, al compartir una revelación, estamos viviendo en sinodalidad. Entonces, invitar a todos los que puedan personalmente, y si un día no pueden, pues vía las redes, pues participar de esta formación bíblico-existencial. Buenas noches, padre y hermanos. Bueno, con relación a esta hermosa carta, realmente que hemos degustado nada más la introducción y vemos toda la riqueza que vamos a tener al compartirla. Y bueno, qué alegría de que podamos retomar estas formaciones físicamente, como lo hacíamos hace años atrás, antes de la pandemia, para que podamos también vivir en esa comunión y en esa sinodalidad, en ese compartir, porque no es lo mismo a través de las redes que tener ese calor humano. Entonces, allí cuando usted mencionaba la partecita de que, bueno, que es importante, por supuesto, venir a la Eucaristía los domingos o todos los días. Sin embargo, de nada vale si venimos con el sentido de que es una obligatoriedad, que es por la ley, que es como quien dice un intercambio con el Señor de favores, ¿no? Para que nos cuide como un amuleto. Si venimos de esa manera, pero no venimos desde con ese espíritu de comprensión y de amor para no juzgar, para ver a los demás como verdaderos hermanos, pues en cierto modo de nada vale. Entonces tiene que existir ambas cosas, ese sentido de fe y ese sentido de compartir. Y bueno, siento que es tan importante porque en algún momento de la vida, como dice usted, yo recuerdo que yo asistía a la misa, pero no quería verme comprometida y yo era como quien dice, salía de la misa y era como salía corriendo para no tener que involucrarme en grupos o en cosas que yo pensaba que en algún momento dado ese tipo de convivencia podía traerme situaciones incómodas o problemas y que bueno, a veces uno cuando vive de esa manera, con el temor, pues lo que hace es que el temor elimina la presencia del amor. Así que siento que esa es una enseñanza que nos recuerda esta introducción. Sí, es que el miedo o el temor pone obstáculos dentro de nosotros para no ver la presencia del amor. ¿Por qué? Porque la presencia del amor está en nosotros. Nuestro espíritu es el espíritu de Jesús. No hay dos espíritus, por eso dice la plegaria, en un solo Dios, en un solo amor y un solo espíritu. El espíritu de Jesús, que es el espíritu de Dios. Entonces, el espíritu de Dios es el espíritu del amor. Por lo tanto, mi ser está en el amor, en el espíritu de Dios. Entonces, el miedo me pone obstáculos para que yo no vea que yo soy amor, para que no lo crea. Entonces, el miedo viene del ego. El ego genera el miedo, de tal manera que yo viva el miedo y ya no vea el amor. Y como no veo el amor, entonces busco defenderme. Veo ataque y defensa, porque le tengo miedo al amor. Entonces, el camino superior será siempre el amor. Lo que dice 1 Corintios 13, ya en el 2 dice, aspiren a los carismas superiores. Porque aunque hable las lenguas de todos los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena y símbolo que toca. Aunque tenga el don de la profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe, incluso fíjense, como para trasladar las montañas, si no tengo amor, nada soy. Puedo tener una fe inmensa, fíjense que curo a la gente, pero si no tengo amor, no soy nada. Por eso el camino del amor es el camino superior.
Ese texto de 1 Corintios 13, en Gálatas se va a desarrollar totalmente mirando el camino de la comunidad, el camino del cristiano con su identidad y el camino de esa vida con su identidad en el mundo. Entonces vamos a agradecer su presencia. Me alegra mucho que hoy pues estemos presencialmente y también vía digital. Así que qué bueno que hayan venido y invitamos a que sigan participando para compartir y terminaremos con una oración. Te damos gracias, Padre de misericordia, por todo el amor que nos das, por tu revelación, por tu palabra, que día a día nos invita a despertar del sueño para vivir tu verdad, la que nos hace libres, para que como María vivamos siempre haciendo lo que tú nos dices. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que tengan buena jornada.